El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Nuestra invitada de hoy es Mónica Sabdié. Ella es periodista y artista, quien se inició escribiendo periodismo de aventura y la vida se le volvió una aventura cuando en el año 2003 inició con la obra Examen de Visión 2020, a través de la cual pues, busca que todos tengamos una mirada distinta de la realidad del país. Su obra hoy en día se está exponiendo en un museo en Bogotá, ya les contaremos de cuál se trata, y por eso está hoy con nosotros para contarnos un poco de su historia y de cómo empezó realmente a coger unas imágenes de esas que utilizan los optómetras para analizarnos la visión y volverlas una obra de arte. Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, antes de hablar de su obra, que pues realmente es fascinante y seguramente proyectaremos en estas pantallas de entrevistas, hablemos de ese periodismo de aventura al que usted fue pionera. En Colombia no se hablaba de periodismo de aventura, no existía. ¿Y usted fue pionera en qué año? Terminé de cursar el posgrado de periodismo en los Andes en el año 96 y digamos que uní dos pasiones mías que eran la escalada, el montañismo, con la naciente profesión que quería ejercer, que era el periodismo. Entonces empecé a seguir recorriendo el país como lo venía haciendo, aunque la situación social estaba muy complicada, pero me gustaba aproximarme a regiones donde las malas noticias acaparaban los titulares y traer otro tipo de historias. Entonces traía historias amables, historias de la gente, historias de caminatas, de páramos, de nevados, ¿ves? Tratando de ser un contrapeso a tanta noticia mala. Digamos que fue lo primero, no me lo propuse, fue muy natural, ¿ves? Sí. Sí. ¿Y cómo nace, cómo es esa anécdota de esa primera crónica que usted escribe y que Enrique Santos del Tiempo la lee y le dice, yo quiero que usted publique conmigo? Sí, sucedió ya fuera de Colombia, en California, donde fuimos tres escaladores a escalar en esa zona de Yosemite. Yo estaba muy iniciada en la escalada, pero acompañé al que sería el papá de mi hija, Gonzalo Espina, y Juan Fernando Gaviria, paisa, a que escalaran el monolito, el Capitán, digamos que es la roca más alta del mundo escalable. Entonces, estando allá con ellos y también haciendo mis propios pinitos, traje a Bogotá una crónica muy breve, pues no, ni tan breve, muy detallada, porque siempre fueron 2 páginas completas. Sí. La entregué en el periódico El Tiempo y cuando estoy escalando en Suezca me dicen desde por allá abajo, ¡hey, qué artículo! Y yo, ¿de qué hablas? Sí, salió publicado en El Tiempo y a partir de ahí, cada vez que llegaba el periódico El Tiempo, Enrique Santos me veía y me decía, Sabdié, ¿ahora qué me trajo? A partir de ahí ya fueron historias de Colombia, de lugares, de volcanes, de nevados, de páramos, pero también digamos que los astros se confabularon para que también quedara yo vinculada a las expediciones de montañismo que subieron en Sudamérica, entrenándose para el Everest, y también fui como periodista acompañando. ¿Usted fue al Everest? Sí, también estuve. ¿Con un grupo de colombianos? Sí, como periodista del Tiempo, pero antes de eso los acompañé a los entrenamientos en Sudamérica, en Argentina, en Chile. ¿Y cómo fue esa subida al Everest? Es que hay que decir que esta mujer que tienen aquí al frente es como una cajita de Pandora. Uno la abre y va sacando historias y anécdotas, porque después de esto vamos a hablar de su exposición y de esta Mónica Sabdié, artista, que también es fascinante. Pero, ¿cómo es subir al Everest? ¿Cómo subir al Everest? ¿Cómo es subir? Es fascinante. Primero que todo, ver esa inmensa montaña con la que todo montañista, creo, hemos soñado algún día pisarla. Fui como corresponsal, obviamente no fui con la expedición porque ellos tienen que empezar a tejer la montaña
desde 2 meses atrás, Sí. aclimatarse, subir, armar campamentos, bajar. Yo ya llegué cuando todo estaba listo, pues para el asalto a la cumbre. Llegué tarde, estaba en la planicie del Tíbet a 4.000, de ahí me subí a 5.000 y me enteré que esa noche intentaban la cumbre, entonces de una me subí a 6.000. O sea, todo lo que no se debe hacer. Pero lo logró y quedó bien. Pues sí, llegué al campamento base avanzado, 6.400 metros, y de ahí era mi meta los 7.000, el campamento número 1, al cual nunca llegué. Nunca llegué. Lo que llegó ¿Por a mí qué fue no le da el cuerpo a uno? un edema pulmonar, sí. Subí a lo loco, yo tenía que hacer ese cubrimiento y llegué a donde era, al computador que era y mandé la noticia que era, pero digamos que a partir de ahí ya mi meta personal no la pude lograr. Pero bueno, después de todo esto se encuentra usted con el arte y decíamos al inicio del programa que casi que desde el 2003 usted se ha propuesto hacer visible la violencia en Colombia, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo se encuentra con el arte y deja el periodismo de aventura? Sí, después de culminar con lo del Everest, año 2001, nació un libro, La historia de un secuestro, que escribí como una partida de ajedrez. Es también otro relato de nuestra historia colombiana, pero llevado a cabo de una manera amable para el público, leíble, ¿sí? Acercarnos a estas problemáticas, pero de una forma diferente. ¿Y cómo es esa partida de ajedrez de la que hablan en ese libro? Ok, la partida, bueno, me basé en 2 hechos importantes. Un empresario colombiano es secuestrado por las FARC, llevado al Sumapaz y allá encuentra un tablero de ajedrez en el cautiverio, lo pide, el guerrillero se lo da, pero le dice, ¿y las piezas dónde están? No hay. Y empieza a tallarlas con una navaja. Y después de un mes, de una navajita y un pedazo de navaja y madera, arma totalmente el ajedrez, se acerca al comandante y lo reta a una partida. Entonces, esta fue la primera idea, es, ok, el recurso, talló un ajedrez, juega ajedrez con el comandante y con los guerrilleros que lo tienen cautivo. Pero hay otro elemento más, es la niña que lo vigila, día y noche, que le asignan para vigilarlo y la llaman la reinita. ¿Ves? Estos 2 elementos, talla un ajedrez y la niña la reinita, en mi cabeza ya tuve claro cómo quería contar su historia, basada en una partida clásica, la siempre viva, y sus 47 movimientos me permitieron relatar el secuestro en 47 párrafos. ¿Por qué deja el periodismo de aventura y digamos que se entrega al arte? Bueno, fue un cierre necesario. Después del último artículo, que fueron 6 con el periódico El Tiempo, sentí la necesidad de relatar este viaje al Everest. Fascinante. Pero el objetivo no se volvió solamente el monte Everest, que diría uno, no, es una historia de cómo llegó al Everest. No, es todo el camino para llegar al monte Everest. ¿Ves? Y al final la gran conclusión es, no hay que ver solo un punto fijo, hay que ver la cordillera completa del Himalaya. ¿Ves? Llegar al Everest fue todo un ejercicio de vida, pero también de visión, ¿ves? De enfocarnos no en un punto, sino en todo, ver completo. Sí. Ese es el gran relato que quise hacer y lo escribí en un libro llamado Viajes Paralelos. Y desde el Everest, hablando de visión, ¿cómo se ve Colombia? Hermosa, uno la ve hermosa por todo lado. Es muy dura la historia que vivimos y que tenemos que relatar, pero es nuestro país hermoso que hay que defender como sea y exaltarlo. Bueno, pues hablemos de su exposición que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Bogotá, que va hasta el 28 de enero. Todos ustedes tienen tiempo para ir a verla. ¿Está ¿en qué museo está? En el más grande. ¿En el Nacional? Sí. Está en el Museo Nacional. Después de la pausa les contamos de qué se trata exactamente y cómo esta mujer que empieza con el periodismo de aventura termina siendo una gran artista que, como vemos aquí de fondo, incluso pues nos presenta una obra que seguro les va a llamar la atención y la visión. Ya volvemos.
Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión analógica ya no servirá, solo con TDT podrás disfrutar tu señal gratuita de TV. Tus canales colombianos preferidos, la mejor calidad de audio y video que has querido. Solo podrás verlos si te actualizas a TDT. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. Por la señal de TDT nadie te puede cobrar. Tú mismo la puedes instalar y sus beneficios disfrutar. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Mónica Sabdié. Ella es periodista y también es artista. Y vemos de fondo, Mónica, esta imagen que hace parte de una exposición suya, una obra llamada Escaques. Y esta particularmente, que está inspirada en todo el tema de ajedrez, ya vimos que la persigue desde el libro que nos acaba de narrar, se llama Repartición de Tierras. Y me causa mucha curiosidad porque esta es la repartición de tierras en Colombia simbolizada en una imagen. Exacto. ¿Cómo nace realmente esta propuesta? Nace precisamente de una reflexión personal de que el periodismo muchas veces es inmediato, relata algo, una historia, unos hechos, pero pasa, ¿ves? Se me ocurrió esta obra de 32 historias diferentes con temas políticos, ambientales, históricos y sociales, ¿sí? Para perpetuar temas que no debemos pasar por alto. La primera fue Indignados, una pieza que concebí en el año 2013 con 200 peones pequeñitos en proporción al tablero, acorralando al poder, acorralando al rey y a la reina. Entonces, a partir de ahí, dije, el arte puede ayudar a que las historias merezcan un seguimiento, ¿sí? Y por eso hice esa que se llamó Indignados, luego siguió esta que se llamó Distribución de Tierras. De hecho, ha sido una de las que más ha gustado porque, es decir, en ninguna de las 32 piezas se requiere mucha explicación. Sí. El tablero habla solito. El tablero relata historias sin mucha explicación. Y estas obras han ido por diversos museos en Colombia. ¿Dónde han estado? Sí, han estado en el Congreso de la República, estuvieron en el Museo del Atlántico, en galerías de arte, en universidades, en colegios, a donde me inviten. Llevo para que la gente, los chicos, tengan una reflexión y vean la realidad, pero relatada de otra manera. Sí. Exacto. Y son obras que van evolucionando también a la par de la realidad nacional, ¿o ahí quedaron? No, ahí quedaron. No fue muy difícil seleccionar 32 historias, 32 temas. Es decir, llevaba una larga investigación sobre el hacinamiento en las cárceles, sobre el cambio climático, sobre la pederastia, el bullying, sobre muchos temas, y encontré el ajedrez como la herramienta para coger todas estas investigaciones y plasmarlas en algo muy, muy limpio, muy estético, y que le llega a todo el mundo. Mire, y actualmente lo decíamos al inicio de este programa, está usted con una nueva obra, Visión 2020, en el Museo Nacional de Bogotá hasta el 28 de enero. ¿Cómo nace esta Visión 2020, que también lo decíamos al inicio, pues está inspirada como en ese examen que nos hacen los optómetras cuando vamos a ver cómo está la visión, pero usted, en lugar de poner las típicas letras que ponen ellos, cuenta historias? ¿De qué se trata? Es muy sencillo. El examen de visión nació porque la gente en las ciudades, sobre todo, no quería ver el conflicto armado, ¿ves? Cerraban los ojos. Cuando yo preguntaba, ¿escuchaste lo que está pasando? ¿Viste lo que está pasando? ¿Leíste lo que está pasando con todo este tema paramilitar? La mayoría de las respuestas fueron, no quiero ver ni quiero saber. Escuché tanto de eso que
ahí viene como la chispa, Iluminación. sí, la idea. genialidad. Sí. Ok, si nadie quiere ver, hay algo urgente que hacer. Vamos a relatar, a plasmar las noticias en un examen de visión, exacto. Para que la gente se encontrara con estos carteles en donde fuera, parques, calles, galerías, museos, etcétera, y se encontraran frente a frente con un texto ilegible, pero si te atrapa y empiezas a leer, vas a ver lo que no quieres ver. Claro. ¿Y cuál era la reacción de las personas? Porque ustedes han llevado esta obra a espacios como galerías, como colegios, como universidades. Son temas muy dolorosos. Sí. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Ha habido de todo, porque como no saben a lo que se están enfrentando, empiezan leyendo pues con risa, con curiosidad, con el chiste y el juego. Pero a medida que van penetrando una a una las letras y llegan hasta la última, como un periodista lo dijo alguna vez, hasta que se llega a la última, la del horror, y hacen un clic. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando acá? Eso en el aspecto de los espectadores, la sorpresa, ¿no?, con la que se encuentran. Ya cuando son las víctimas, es un nivel profundo de agradecimiento de ver sus historias relatadas en un examen óptico, verse ahí reflejados. Exacto. ¿De dónde salen los textos? ¿Los textos son quizá frases de las víctimas o de dónde nacen? Sí, de todo lado. Mira, este que tenemos, por ejemplo, en mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC, es el comandante mayor cuando le ordena a todos sus mandos a cesar el fuego y las hostilidades contra el pueblo de Colombia de manera definitiva. Es decir, yo estaba exponiendo en Uninorte cuando él pronunció estas palabras en La Habana y pedí que me permitieran fabricar un pendón más gigantesco, como de 6 metros. La rectoría dijo que sí y se imprimió y se puso en la gran fachada de ingeniería de la universidad. A veces había que actuar así, de forma inmediata. Entonces, sí, yo me baso siempre en fuentes sin testimonios, aunque he creado uno que otro. Este también es impresionante sobre los líderes sociales. Sí. ¿Lo puede leer, por favor? Sí. Estamos solos. A los líderes sociales nos están matando en medio de un proceso de paz y nadie está haciendo nada para esclarecer o evitar los asesinatos. También ha abordado usted temas tan profundos en la sociedad colombiana como la violencia sexual pues contra la mujer en el marco del conflicto. Y recuerdo que alguna vez la escuché decir, hoy en día las mujeres no caminamos igual. Sí, exacto. Y me causó una reflexión muy profunda. ¿Por qué? Es el testimonio de una mujer del Chocó, un testimonio tan natural en ella, pero tan doloroso, que dice, ya no caminamos igual a como caminábamos hace tiempo, que era como bailando, y ya se acabó el movimiento natural que va por dentro de nosotras, y ya no tenemos esa misma actitud por protección para que no digan que los estamos tentando. De manera que cuando ellas denuncian que están siendo acosadas o violadas, lo que hacen es tener una doble victimización, porque les dicen, ustedes los tentaron, ¿ves? Entonces, el conflicto armado ha incidido tanto en la cultura hasta cambiar el caminado de nuestras mujeres. Esos son pequeños detalles que se plasman para que se vean y se lean y se reflexione en torno a ellos. Hay una anécdota que la acompaña de unos chicos en la Universidad del Norte en Barranquilla, pues jóvenes de universidad, con estos exámenes de ojos. ¿Cuál fue la reacción de estos estudiantes frente a esta realidad del país? Primero que todo, muy receptiva. Hay jóvenes de todo el país en esa universidad muy abiertos a leer, a recorrer todo el campus, a ver, pero hubo un juego un poquito macabro con ellos en que los invité a hacerse un examen de ojos gratuito. Y la universidad me acompañó y en las pantallas se les invitaba a hacerse un examen de ojos gratuito y llegaban cantidades, sí, a entrar en un espacio cerrado donde se les proyectaban uno a uno los testimonios y los muchachos pues eran recibidos por 2 personas con bata, sigan, ahí está su examen de visión, y cuando salían en shock porque no esperaban encontrarse, un momento, ¿a qué me invitaron, verdad? Pero a la salida
inicié un ejercicio pedagógico llamado en ese momento Visión 2020. Ok, sé que es muy duro lo que has leído y has visto, pero aquí te puedes desquitar con este papel en blanco, con la E arriba. Escribe con tu puño y letra cómo quieres ver a tu país. Y fue hermosísima la respuesta. Esperanza. Y dolor, hubo muchos testimonios de dolor, pero muchos de esperanza. Ahí tú recoges la voz de tantas personas sin voz que quieren decir, que quieren opinar, y eso es lo que luego la obra comenzó a invitar en cualquier espacio donde se expusiera, y ahorita también en el Museo Nacional, es ven y escribe, ven y opina, porque todos tenemos ahora en este gobierno voz y voto. La visita del Papa Francisco también a Colombia en su momento le generó unas piezas de esta misma obra muy interesantes. ¿Por qué la inspiró el Papa Francisco, o por lo menos la visita del Papa? Bueno, digamos que la obra que empezó en el 2008 siempre estuvo nutrida de mucho dolor, ¿sí? Hasta a mí emocionalmente no puedo negar lo que me afectó en ciertos momentos. Ahora es una obra que duró 12 años y era necesario en momentos empezar a poner en algunos momentos historias positivas, historias de esperanza, como lo del comandante, la firma de los acuerdos, el texto de la posibilidad de la paz de Sergio Jaramillo. Fueron momentos que permitían que la obra respire vida y respire esperanza. Y eso fue lo que sucedió con la visita del Papa Francisco. Estaba exponiendo en la Universidad del Rosario todo el campus con el tema de los líderes sociales, que entre ellos dice uno, estamos siendo asesinados como la Unión Patriótica, sistemáticamente. Y en eso llega el Papa Francisco a Colombia, voy, lo veo, escucho sus mensajes, sus discursos. Digamos que en ese momento escuchar hablar de perdón, de paz, de reconciliación, era importante. El país necesitaba escucharlo y la obra necesitaba incluirlo. Entonces 20 también fueron, 20 mensajes con su voz fueron incluidos y hacen parte del recorrido de la obra. Que podemos ver hoy en día en el Museo Nacional. ¿Cuántas, digamos que imágenes hacen parte hoy en día de esta exposición, que además los invitamos a todos a visitar el Museo Nacional de Bogotá? Bueno, la obra fue concebida para 2 años de vida, 2008-2010, 20. Por eso se llamó Examen de Visión 2020. 20 noticias y visión perfecta. Pero esto ya nunca paró. Esto ya terminó en el 2020, justamente con 200 testimonios, de los cuales tenemos 34 en el Museo Nacional. Una pequeña muestra. Esta sala que estamos viendo ahí, esta nada más tiene 18 piezas originales de obras que salieron a la luz en tiempo real. Ay, qué interesante. Y esto es, por supuesto, lo más presente, pero hace poco también la vimos con la bandera de Colombia en la Plaza de Bolívar, en otra imagen que también pues, nos acompaña y que hace parte de otra propuesta suya. ¿De qué se trató esto, Mónica? Esta propuesta nace en el año 2021, digamos, un año después de que terminó Examen de Visión 2020 y vino el estallido social en Colombia. Y es un estallido que vino por donde debía venir, por la democracia. ¿Sí? No fue un estallido de guerra de sangre, fue un estallido con jóvenes marchando con banderas invertidas, expresando toda su indignación por tanta injusticia. Entonces confeccioné un traje con la bandera de Colombia invertida para estar en sintonía con todos ellos. Digamos que yo empecé a marchar a mis 26 años, duré 30 y pico de años marchando, pero este estallido social me dijo, ahora sí ya fue. Esto es, y hay que apoyarlos y hay que acompañarlos. Entonces, vestida de Colombia, Colombia empezó a marchar arrastrando un río cortito de su propia bandera, un río de 4 metros. Y el río creció, a medida que crecía la indignación, crecía el río. El río midió 7, 11, 19. Esta cola que vemos aquí de fondo. 130. ¿Metros? Esa ya fue en el 2022. ¿Y cómo iba añadiendo los retazos? Gracias a mi hija, yo conseguía la tela. ¿Pero estaba relacionada con lo que iba pasando en el país? No, sí, estaba directamente relacionada con el estallido social y mostrar este río de sangre que ha acompañado a Colombia todos estos 200 años.
pero nunca me imaginé lo que sucedió. El río fue creciendo y en el 2022 llegó a los 89 metros. Ahí fue cuando decidí ir y medir la plaza con una cabulla de 10 metros y dije, son 130, hagamos una colecta, un granito de tela. Y empezó a llegar plata por todo lado, otras ciudades, jóvenes. Empecé a recibir 10.000, 20.000, 50.000 y con todo eso fue posible completar los 130 metros y 11 días antes de las elecciones presidenciales yo dije, es necesario pintar esta gran diagonal. Colombia tiene que pintar esta diagonal y decir, basta ya, no más. Y ahí está, ahí la podemos ver en esta imagen que nos acompaña en estos momentos y es tan representativa, por supuesto, para usted como artista, pero también para la historia del país. Una pausa y ya regresamos. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Hoy conversando con Mónica Sabdié en entrevistas con Alma de País. Mónica, la escuché decir que las noticias pues realmente tienen una vida muy breve, pero que el arte sí perdura. Es quizá a través del arte que los colombianos tenemos que ser conscientes de lo que hemos vivido y la responsabilidad que tenemos en el futuro. Totalmente. Mis trabajos, tanto literarios como plásticos y lúdicos, lo invitan de alguna manera a expandir la conciencia. Siento que no hay nadie que se acerque a los trabajos que se han realizado y no tenga un cambio en su interior, en su corazón, en su reflexión sobre el país y sobre sí mismos, pero más que todo sobre esta hermosa patria. Haciendo pues referencia precisamente a esta obra que usted nos acaba de compartir y que está en el Museo Nacional de Bogotá, Examen de Visión 2020, ¿qué tan ciegos estamos los colombianos? No tanto qué tan sordos, porque también lo estamos, pero qué tan ciegos de cara a la realidad nacional, a la polarización, a entender que el país son las ciudades y no los territorios, por ejemplo. Hay medio país ciego y sigue ciego y quiere seguir ciego. Ellos son los que más necesitan ir y enfrentarse a esta obra. Los que no están ciegos, los que han visto, los que tienen corazón y creen realmente en un cambio, van y se identifican con este trabajo. Y hay una inmensa cantidad de gente que no quiere ver. Y ojalá se hagan el examen de visión. Podríamos ver los inmensos esfuerzos que se están haciendo para un cambio. Y hay que apoyar el cambio, hay que apoyar la paz y hay que apoyar este gobierno. El poeta Juan Manuel Roca comentaba sobre usted y sobre su obra, pues que a veces vivimos más que una ceguera física, en una ceguera histórica, y va muy a tono con lo que usted está diciendo. Se nos olvida, es como si viviéramos en una amnesia social constante. Así es, y entonces lo que yo invito es que vayan a una cita con la historia en el Museo Nacional, una cita con el museo y con lo que se está exponiendo ahí. No faltes a esa cita. Bueno, eso es muy importante tenerlo presente. Mónica, ¿qué viene ahora? Ya está presentando esta obra y estoy convencida de que usted está mirando hacia el futuro. ¿Qué viene ahora para usted? Sorpresa. No sé. Vienen muchas cosas. Cuando tienes la herramienta del arte y la tienes latente en tu corazón, cualquier cosa puede venir. Y la idea que venga buscará el camino, ya sea la plástica, la escultura, la obra gráfica, la necesidad de seguir diciendo, pero más que todo seguir inspirando. Es muy lindo ver a la gente que se acerca al trabajo y dice, ya quiero decir cosas que valgan, quiero decir cosas que ayuden y generar poder inspirar, es digamos lo más importante. ¿Cómo? ¿Qué?
Ya veremos. Pues con este mensaje nos despedimos hoy. Muchas gracias, Mónica, por haber estado con Patricia. nosotros, por habernos traído parte, por supuesto, de ese periodismo de aventura que es tan propio, tan suyo, pero también de esta faceta de artista que lleva construyendo por tantos años y que hoy se ve plasmada en esta obra que está en el Museo Nacional, tan importante para el país, Visión 2020. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.